vamos a hablar de los efectores. En el organismo existe una gran variedad de órganos efectores. Son aquellos que van a ejecutar la respuesta que ha elaborado el sistema nervioso. ¿Respuestas ante qué? Pues ante los estímulos. Estímulos visuales, auditivos, también estímulos químicos, por supuesto estímulos táctiles. Bueno, pues todo esto tiene que llegar al sistema nervioso. Llega la información, va a interpretar dicha información y va a elaborar una respuesta. Una vez el sistema nervioso ha elaborado la respuesta, ¿quién la va a ejecutar? Pues los efectores. Puede ser una respuesta motora, allí estarían los músculos y los huesos, pero la respuesta puede ser también secretora, glándulas endocrinas y exocrinas. Las endocrinas liberan hormonas a la sangre y las exocrinas liberando sustancias bien a un conducto o bien al exterior. Vamos a estudiar en primer lugar la parte pasiva del aparato locomotor, también llamado sistema musculoesquelético. Vamos a hablar de los huesos. Y lo primero que vamos a hacer es definir qué son los huesos. De momento lo que hemos dicho es que es la parte pasiva. Si el esqueleto se mueve, es gracias a que los músculos tiran de los huesos y los ponen en movimiento. Cuando hayamos definido qué son los huesos, veremos qué características tienen, las articulaciones, tipos de huesos, qué funciones desempeñan en el organismo y las partes de un hueso. El hueso es la parte dura, es una pieza dura y resistente del esqueleto. ¿De quién? De los animales vertebrados. ¿Qué características tienen? Primero, están formados por sustancias orgánicas y sales minerales, sales de calcio. Son muy duros y es debido a ello. Y tienen células vivas, los llamados osteocitos. Aquí veis un dibujo de un osteocito y de los osteoblastos. Gracias a los osteoblastos va a haber un crecimiento del hueso y también la reparación del hueso, y ayudan a formar osteocitos, que son las células ya diferenciadas del hueso. Bien, los huesos se unen unos a otros para formar las articulaciones. Estas pueden ser de tres tipos: fijas, móviles y semimóviles. Las fijas, por ejemplo las fontanelas, también se llaman suturas. Impiden el movimiento de los huesos. Las móviles permiten el cambio de posición relativa de los huesos. Contienen un líquido lubricante que es el llamado líquido sinovial. Evita que los huesos rocen entre sí. Un ejemplo sería el hueso de la rodilla. Las semimóviles solo permiten el movimiento limitado de los huesos, como ocurre por ejemplo en las vértebras. Los huesos, según su forma, pueden ser largos, cortos o planos. Los largos tienen forma alargada, contienen el tejido óseo esponjoso en los extremos, en las epífisis, como luego veremos, y el tejido óseo compacto en la parte central, en la diáfisis. Proporcionan sostén y movimiento. Un ejemplo serían los huesos de las extremidades, como el fémur. Los huesos cortos tienen forma redondeada. Están formados por tejido óseo compacto por fuera y esponjoso en el interior. Las vértebras y los huesos de la muñeca son buenos ejemplos. Los huesos planos tienen forma de placa. Tienen una capa interna de tejido óseo esponjoso y dos capas, una a cada lado, de tejido óseo compacto. ¿Su función cuál es? Protectora, básicamente. Son ejemplos de este tipo los huesos del cráneo y el omóplato. También el esternón, como veis en el dibujo. Pues bien, atendiendo a la forma, también podríamos hablar de los llamados huesos irregulares. Ahí tenéis, por ejemplo, una vértebra, que es un hueso corto, pero también es un hueso irregular. Hablemos ahora de las funciones de los huesos. Actúan como órganos pasivos, permiten el anclaje de los músculos. Ya dijimos que los músculos tiran del hueso y por eso los dos participan en el movimiento. Sirven de armazón al cuerpo, por tanto tienen función esquelética. Protegen algunos órganos delicados, como los pulmones o el corazón. Son un almacén de calcio. Se irá liberando calcio a la sangre cuando haga falta, gracias a que está guardado en el hueso. Y además fabrican células sanguíneas. Esto es debido a que en el interior de algunos huesos, huesos largos y huesos planos, está la médula ósea y a partir de ella se fabrican las células sanguíneas.
hemos elegido este hueso largo para hablar de las partes del hueso. Los extremos son las epífisis. Es la zona donde se sitúan las articulaciones y es por donde crece el hueso. La epífisis suele ser más ancha que la porción central del hueso o diáfisis. El tejido que recubre la diáfisis se llama periósteo y en el interior hay un canal, el canal medular. Dentro del canal medular está la médula ósea amarilla, que no es otra cosa que tejido adiposo. Por otro lado, en las epífisis se encuentra la médula ósea roja. Es el lugar donde se fabrica la sangre. Justo allí se fabrican glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Los huesos que principalmente forman la sangre son los siguientes: el esternón, las vértebras, la pelvis y las costillas. Estos huesos decimos que tienen función hematopoyética. Los músculos es la parte activa del sistema musculoesquelético. Se encargan de mantener la postura corporal y realizar los movimientos necesarios para el organismo. Y lo hacen de la siguiente manera: se unen a los huesos mediante los tendones y, junto con el hueso, actúa como un sistema de palanca. A la hora de hablar de los músculos tenemos primero que definirlos, decir cómo es su estructura, clasificarlos y hablar de la contracción muscular. Un músculo es un órgano que sirve para producir el movimiento en el ser humano y otros animales. Los músculos están compuestos por grupos de paquetes musculares, que a su vez están formados por un conjunto de células musculares. Estas células tienen forma alargada y se llaman fibras musculares. Los paquetes musculares se anclan al hueso a través del tendón. Así, el tendón constituye el punto de unión de los músculos con los huesos. Son muy resistentes al estiramiento y por esta razón, cuando el músculo se contrae, transmiten el movimiento al hueso. Bueno, todo el paquete muscular está formado, como veis, por los llamados haces musculares. Son haces de fibras musculares, porque cada uno de estos haces a su vez está formado por fibras musculares. Y fijaos ahora cómo el músculo está inervado e irrigado, es decir, recibe por un lado aporte sanguíneo y por otro lado está inervado porque llegan a él fibras nerviosas. De hecho, en el músculo se produce la llamada sinapsis neuromuscular, es decir, la unión entre el axón de una neurona, de un nervio motor, y un efector, que en este caso es el músculo. En este tipo de sinapsis solo hay neurona presináptica, no hay una neurona postsináptica. Directamente la sinapsis se hace con el músculo. En lugar de neurona postsináptica está el músculo. Bueno, pues vamos a observar ahora cómo es una fibra muscular. Vamos a ver una imagen de cómo es esa pequeña fibra muscular que sale de las de fibras musculares, como veis. Pues aquí la tenéis. Es una célula multinucleada, como veis, también se llama sincitio. Es cilíndrica y tiene capacidad contráctil. Está formada por las llamadas miofibrillas. La envoltura de esta célula, la membrana se llama sarcolema y el citoplasma se llama sarcoplasma. Es una célula que tiene un montón de mitocondrias. Gracias a ellas va a obtener la energía necesaria para la contracción muscular y por tanto para el movimiento del músculo. A la hora de clasificar los músculos tenemos que hacerlo según las células que los forman o según la forma que tienen. El músculo estriado es el músculo que se une a huesos, es de contracción voluntaria. Músculo liso forma parte de órganos internos, es de contracción involuntaria. Y el músculo cardíaco forma parte del corazón, también tiene contracción involuntaria. Esta es la clasificación según las células que lo forman. Según su forma se clasifican en fusiformes o alargados. Estos intervienen en la realización de movimientos, como por ejemplo el bíceps o el tríceps. Los planos recubren y protegen los órganos. Un ejemplo sería el pectoral. Circulares o esfínteres cierran o abren una cavidad o un conducto. Por ejemplo, en los ojos, en los labios y el esfínter anal. ¿En qué consiste la contracción muscular? En la contracción muscular, un músculo se va a acortar y se va a engrosar. Y para que esto se produzca, necesitamos la acción sobre él de un nervio motor. Y también necesitamos la producción de mucha energía.
Sabemos que está la sinapsis allí, hemos hablado de ella, y además que tiene muchas mitocondrias. Bien, esta energía se obtiene a partir de la llamada respiración celular aerobia que sucede en el interior de la mitocondria. ¿Qué necesitamos para ello? Glucosa y oxígeno. La glucosa la tomamos con los alimentos y el oxígeno es el oxígeno que respiramos. Y para que con todo esto podamos al final movernos, no basta con la contracción de un solo músculo. Para que la contracción muscular origine el movimiento, deben producirse de forma coordinada contracción en varios músculos a la vez. Los músculos que cooperan para realizar un único movimiento se llaman músculos agonistas. Por otro lado, los antagonistas actúan en sentidos opuestos. Cuando uno se contrae, otro se tiene que relajar. Esto le pasa, por ejemplo, al bíceps y al tríceps. Bien, pues ahora vamos a conocer los principales huesos y los principales músculos del cuerpo humano. Para eso vamos a utilizar una página web. Vamos a ir a Cerebrity. En Cerebrity, si ponemos en un buscador Cerebrity, huesos del cráneo, huesos del cuerpo humano o músculos del cuerpo humano, podremos de manera divertida y jugando aprender los músculos y los huesos de todo nuestro cuerpo. Bueno, y esto es todo. Espero que hayáis aprendido mucho.